Hey, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén al 100. Bienvenidos a un episodio más de Eche tu Rollo, un episodio donde estoy con una compañera muy increíble, Brisa Boleños Plata. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Qué gusto tenerte aquí, qué gusto tenerte en el programa. La verdad, ya nos habíamos conocido desde hace muchos años, pero como que nunca habíamos tenido una oportunidad de conversar o saber un poco más de lo que realmente haces, ¿no? Y la maravilla que haces. Ah, muchas gracias. Para los que no sepan, Brisa se dedica. ¿Cómo podrías denominar lo que haces? Porque es un método que nunca antes había visto. O sea, ¿cómo lo podrías? Ok, soy licenciada naturópata, Ajá, pero combino muchas terapias. ok. Combino la terapia de Callahan con biomagnetismo para desprogramar los cuerpos. Ah, hago que las personas aprendan a conocerse, a escucharse, Ujú, porque muchas veces cuando te cuentan algo, te están dando demasiada información, pero como casi nadie se sabe escuchar, claro, entonces no entienden lo que les está pasando. totalmente. Bueno, también haces que todo el cuerpo se relaje mientras estás haciendo esa terapia, ¿no? Como que haces, ¿se podría decir terapia o cómo le dirías tú? Ajá, sí, bueno, realmente sí es terapia. Cuando entiendes por qué estás tan apretado tu cuerpo o tan estresado, comienzas a relajarte. Ok, ¿y por qué decidiste o sea, cómo aprendiste eso? ¿Cómo fue? Mm, yo soy licenciada naturópata, Ajá. estudié en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y ya que terminé me fui a Chapingo a estudiar. Ahí conocí lo que es el par biomagnético y aprendí a trabajar las emociones. ¿Cuál es el funcionamiento del magnetismo con las emociones? Pues se supone que cada emoción nos va cambiando el pH. Ok, Entonces, los imanes neutralizan tu pH. Por eso a veces somos demasiado ácidos o demasiado alcalinos. El imán lo que hace es neutralizar tu pH y te ayuda a liberar emociones. ok. Y bueno, para dar un ejemplo, a lo mejor creo que nos fuimos un poco a cómo funciona y así. Es que ella da una terapia mientras te está dando un masaje, mientras te estás tirando, mientras te está sacando todos los nudos que tienes por las emociones que estás eh, contrayendo o reprimiendo, ¿no? O sea, Ajá. normalmente cada vez que o sea, las emociones tienen zonas en donde se explotan o algo así, o sea, como que si me duele la garganta significa que es porque me estoy callando mucho o una cosa así. Ajá, cada emoción tiene un reflejo en una parte del cuerpo, pero no siempre doy la misma, no siempre hago la misma terapia a cada persona. Ok, Cada persona es diferente, cada persona tiene una necesidad diferente. Entonces, con 5 minutos que platiquemos, ya voy viendo qué tengo que hacer, voy ok, entendiendo. Y sí, lo que llora tu alma lo manifiesta tu cuerpo físico. ok. Entonces sí, cuando te duele la garganta es por algo que no has dicho. Ujú. Digo, puede haber otras cosas, pero por eso es importante hacer preguntas e ir analizando. O sea, analizas a una persona en 5 minutos y con eso ya sabes qué Ah, le bueno, pasa. no tanto, pero con un poquito que me den de información, puedo entender por dónde irme metiendo. Ok. Porque a veces el ego no nos permite darnos cuenta de en qué estamos mal. El ego siempre está a la defensiva. Y también el lenguaje corporal te va ayudando a saber qué está pasando, ¿no? Ah, sí, claro, porque a veces haces unas preguntas y te dicen que no y la cabeza te está diciendo que sí. Ok. Entonces, el mismo cuerpo nos va quemando o el subconsciente te va dando la información. Wow. Y nunca había escuchado tu licenciatura, o sea, ¿qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que ven en todo eso? Ah, bueno, cuando yo estudié estaba ese plan que salías como licenciado naturópata, Ujú. pero ahora sales como licenciado en homeopatía o en acupuntura. Y Ok. a mí lo que me enseñaron fue pues varias materias, fisiología, anatomía, histología, perdón, acupuntura, terapia neural, homeopatía, entre otras ¿Y terapias. cuál es la que más te fascinó? Ay, es que me gusta mucho la homeopatía y la acupuntura. ¿Sí? Me encantan. Solo una vez en mi vida me he hecho acupuntura Ajá. y bueno, estaba muy chiquito, me dio mucho miedo porque fueron demasiadas agujas y, o sea, como que estaba muy ansioso y entonces no podía concentrarme en Ah, claro. meditar y así. Entonces me acuerdo que estaba muy chiquito, como 12 años, una cosa así. Ajá. Y me acuerdo que me quité las agujas y ya que las quité las puse en la cama y me salí, entonces como que nunca sentí la verdadera... El efecto. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, ¿cómo podrías describir qué es lo que hace la acupuntura? La acupuntura se va en puntos específicos del cuerpo. Ujú. El cuerpo se divide en canales.
Y entonces cada aguja tiene que ir en un punto. Y este punto lo que suelta son neurotransmisores que llegan al cerebro. Ok, Perdón, este punto le suelta información al cerebro. ok. Y cerebro suelta neurotransmisores, ya sea la dopamina, la serotonina o lo que tu cuerpo necesite. Es así como funciona la acupuntura. ¿Y sientes que es la terapia que mejor funciona o cuál es la que mejor te funciona para qué aspecto? Y, La verdad es que todas las terapias funcionan muchísimo. ok, La homeopatía abarca tanto lo físico como lo emocional. ajá. Entonces, eh, para la homeopatía tienes que hacer muchísimas preguntas para conocer realmente a la persona. ¿Y cuántas sesiones son para encontrar qué es lo que realmente está En afectando homeopatía, a la... Ajá. perdón, No, no, perdón. en homeopatía con una, porque son varias preguntas. Ok, En acupuntura, pues también realmente depende más de la persona que de uno mismo. A veces no nos queremos curar, pero tampoco somos conscientes de eso. claro. Entonces depende más de la persona. Pero cuando la persona realmente quiere curarse, desde la primera sesión empiezan a haber cambios. ¿Alguna vez has visto un caso que digas, este sí está muy fuerte? O sea, ¿has visto algo como muy... que tiene una represión de emociones o que tiene varios nudos o que tiene una forma que para ti se te haya hecho difícil llevarlo a cabo? Mm, Pues sí he tenido casos que realmente me han impresionado, Ok, pero lo que intento es entender qué está pasando o escuchar un poco más allá. Eh, no trato de hacer un cambio tan drástico, solo como que se escuchen y sepan qué es lo que está ocurriendo, porque a veces nuestra parte herida hace que el ego salga a la defensiva ok. y el ego es lo que nos está protegiendo o nos está defendiendo. Bueno, ¿qué es el ego? Como va para mencionarlo y definirlo. Para mí el ego es, o sea, lo que acabo de decir, que es la parte que nos mantiene a la defensiva, la que nos protege. Eh, Hay dos formas de alimentar al ego, de una forma positiva o de una forma negativa. Si a ti te dicen, oye, qué bien te ves, hoy te ves muy bien, pues tu ego se siente bien, Claro. ayuda a tu autoestima. Pero si llegan y te dicen, hoy no me gusta cómo te ves, entonces tu ego lo que hace es bajar tu autoestima y siempre estás como a la defensiva, Ok. ¿no? Buscando la aceptación de los demás. Es la parte herida de nosotros. Ok, bueno, es con lo poco que sé del el ego y es como el yo, el super yo y el ello, ¿no? Ajá, Entonces, según yo, el super yo es nuestro ego, ¿no? sí. O ese es el yo. No, creo que sí es el Es super el yo. super yo. Ajá. Entonces, justamente antes de que empezara el programa estábamos hablando de cómo crees que todo tiene una consecuencia porque nosotros atraemos, ¿no? Como, o sea, programar nuestra mente Ajá. para que nos pasen cosas buenas o cosas positivas o cosas malas, ¿no? Ujú. Entonces, si empezamos a pensar cosas negativas, atraemos o nos pegamos o como que nos hace que se exprese la emoción que nos está teniendo en la mente Ajá. día tras día hasta que nos pasa un accidente para poder expresarlo, ¿no? O sea, como que buscamos ese accidente. Sí, exactamente. Si estás muy enojado y no reconoces tu enojo y no sabes ni cómo sacarlo, Ujú. es cuando empiezas a generar un caos de me volteó a ver feo, nada más falta que venga un perro y me orine, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces llega el perro y te orina, pero tú lo fuiste generando. La misma vibración o tu misma energía fue atrayendo lo que tú pediste inconscientemente. O sea, tú atraes lo que pides, consciente o inconscientemente. Por eso el pensamiento siempre es bueno tenerlo de forma positiva. Ok, y cómo es que llevar un pensamiento positivo todo el tiempo puede ser cansado, puede ser inclusive hasta, podría decir muchas personas imposible. ¿Cómo puedes lograr que sea un pensamiento regular en las personas? O sea, ¿cómo tú lo podrías ayudar a las personas que tengan ese pensamiento positivo? Pues realmente es más ser consciente, ¿no? Ok, Por ejemplo, quiero ese trabajo, pero le doy más fuerza a mi miedo y el trabajo ya no llega. O quiero ese carro, pero le doy más fuerza a mi miedo y empiezan a pasar cosas y ya no llega lo que estoy pidiendo. es muy interesante que hayas usado mucho la palabra ser consciente. Yo igual en el programa lo uso mucho como hay que ser conscientes de todo. O sea, ¿para ti qué es Ajá. ser consciente? Vivir en el aquí y en el ahora, Ok, hacerme responsable de lo que pienso, de lo que digo o de lo que siento. ok. Para mí eso es ser consciente. O sea, sentir la emoción que estás sintiendo, o Ajá. sea, vivirla
y luego expresarla o simplemente como ahí me agarró desprevenido. Es que es como conocerte, aprender a conocernos. Ok. ¿No? O sea, por decir, quiero algo, pero tengo miedo. Ujú. Entonces, si no reconozco mi miedo, o si no soy consciente del miedo, solo me dedico a ignorarlo, entonces no voy a lograr lo que quiero. Puedo decir, ok, reconozco que tengo miedo y a pesar del miedo voy a lograr a mi objetivo. Y entonces como que las puertas o el camino se empieza a abrir para que obtengas lo que quieres. Ok. Entonces, ¿cuál es un ejercicio para empezar a conocerte? O sea, ¿cómo le podrías decir a la gente que nos está escuchando que empiece a conocerse? Una cosa que yo recomiendo mucho es escribir mi día a día. Ah, ok. Ajá. Y ver qué es lo que me hace sentir mal, como que después de muchos días que si hay algo que te está sintiendo mal, como que lo puedes desglosar y puedes darte cuenta de qué es lo que te hace sentir mal, ¿no? Cada vez es porque esta cierta acción es la que me hace enojar, porque como que se nos olvida si no la notamos o si no lo grabamos o si no. Ajá. Entonces, esa es una manera en la que yo les podría decir que se hicieran conscientes, ¿no? ¿Tú cómo los podrías proponer? Esa idea es muy buena. Lo que yo hago es preguntarme, ¿realmente me molestó? ¿Realmente me hizo sentir mal? ¿O a quién le dolió? Ok. ¿No? Y cuando veo que no es a mi persona, sino a mi ego, Ajá. entonces puedo tener más control porque eso me lleva a más respuestas. Y las respuestas son, o las preguntas que siguen es para conocerme. Ok. O sea, ¿por qué me molestó? ¿Quién me hizo sentir así? ¿Cuál es la sensación? Claro. Entonces, me va a llevar mucho tiempo atrás, puede ser que hasta mi niñez. Entonces, muchas cosas de las que venimos arrastrando son de la infancia. Y si llega alguien y me recuerda ese dolor que nunca arreglé o que nunca entendí, me va a seguir molestando. Por eso a veces explotamos y decimos, ¿por qué exploté si no era para tanto? Claro. Entonces es porque en el inconsciente guardas ese dolor que jamás le diste solución o jamás lo entendiste. Ok. O sea, intentas ver desde el psicoanálisis, desde lo más anterior que podamos a nosotros, ¿no? Ajá, Y viendo el ego y la espiritualidad, ¿tú crees que estén conectados? sí, claro, para mí sí. Para mí la espiritualidad es conocer quién eres, saber realmente quién eres. Ok, o sea, ¿cómo podrías mejor definirla? O sea, me agarraste sorprendido, ¿cómo que la espiritualidad es conocerte a ti mismo más que tener como un poder superior o algo así? Ajá, Ok, para mí sí, porque se supone que somos una partícula de Dios y ok, Dios está dentro de nosotros. Entonces, para mí es conocer realmente a mi ser, saber por qué soy así o entender por qué soy así o simplemente aceptarme como soy. ok, Porque generalmente no nos aceptamos, siempre tenemos que cumplir con los estándares que la sociedad nos pone. Y esos estándares son los que nos hacen sufrir. Porque yo no soy como la sociedad quiere que sea, pues no, cada persona es diferente, cada persona es único, cada persona tiene sus propias virtudes y no a todos nos tienen por qué gustar. ok. Entonces, la espiritualidad, cada quien la ve de una diferente manera. O Ajá, sea, entonces ser consciente es no solamente saber tu yo, sino, bueno, tu superior o tu ego, sino que también la parte de espiritualidad. ajá, Y cómo podríamos, o sea, yo por un tiempo estuve súper alejado de mi espiritualidad. De hecho, hasta apenas estoy empezando como a volverla a abrir y volverla a abrazar, pero estuve muy enojado de muchas cosas que me pasaban y muchas cosas que estaban. Entonces, como que decía, si Dios existe, ¿por qué me está pasando todo esto, no? ajá, Y no me daba cuenta que era porque a lo mejor yo estaba causando todos los problemas, me sentía mal, por ejemplo, me sacaron del deporte que más me encantaba y que quería estar ahí, y ahí se me acabó mi vida, se me acabó como lo único que estaba preparándome tanto tiempo, tantos años, tantas cosas, y ahí me entró una depresión muy fuerte, ¿no? Y como que decía, ¿por qué si mi Dios existe y me quería algo, por qué me hizo sentir eso, ¿no? Y entonces me empezaron a pasar muchas malas cosas por pensar que ya no servía de nada la vida, ¿no? Entonces, en el momento en el que sentí que perdía la espiritualidad, porque según yo todo estaba bien, pero en el momento que me logran sacar, como que sí logro romper todo el lazo conmigo mismo, y ahí puede ser que no sabía, pero puede ser que haya roto mi lazo con mi espiritualidad, empezaron a pasarme cosas negativas. Entonces, como,
O sea, ¿cómo podrías volver a tener esa... Ah, ok, entonces puedo opinar con lo que me acabas Sí, de claro, decir. sí, sí, sí. En primera, sé sincero. Ajá, Si te sacaron es porque tú ya no querías estar ahí, ok, pero tampoco sabías cómo soltarlo. ajá, Entonces, igual y tú pediste un cambio en tu vida ujú, y te llegó de golpe. Que no supiste lidiar con el cambio fue diferente, pero ok, tú algo pediste ok. y lo pediste con tanta fuerza que te lo dieron de golpe. Es muy curioso porque cuando yo estaba, ahí, o sea, nunca quería sacarme, nunca pedí un cambio, solamente quería dedicarme a la gimnasia, ¿no? Ujú. Y siempre tuve como un rencor hacia la persona que me sacó de ahí, que bueno, fue mi papá. Este, y tuve mucho rencor porque fue como, ¿por qué me sacó? Pero justamente, no sé, nunca pedí un cambio tan drástico. Me estoy trabando mucho, pero justo pedí un cambio de mi vida hace pocos meses y afortunadamente y desafortunadamente pasó una cosa gigantesca en mi mundo que me hizo cambiar pues todos mis planes, toda mi vida y todo lo que tenía que hacer para... Yo siento que la vida fue como... Ahí sí pedí el cambio, o sea, ahí sí pedí, pero Lo no... pediste consciente. Sí, sí, pero lo pedí, pero no pensaría que fuera tan grotesco como fue. Siempre Entonces, pasa. siento que sí fue la vida como dándome un zap y madura. Entonces, ahí sí logro detener por qué pasó, o sea, como tú lo contaste. Pero en la gimnasia también, solo que no lo tienes consciente. Ok. Tendrías que analizar, ¿realmente estabas siendo feliz? Ajá. O sea, ¿realmente lo estabas disfrutando o te gustaba estar ahí, pero no querías dedicarte a eso toda tu vida? Ok. Entonces sería como conocerte, hacerte tú mismo las preguntas, Ajá. porque igual y en este momento aún no tienes las respuestas, pero en un futuro vas a entender en el por qué te saliste de gimnasia y vas a decir, ah, sí fui yo. Sí, sí, sí. Entonces, por eso te digo, o sea, es importante conocernos y ser sinceros, porque Claro. nunca somos sinceros. Nos quedamos en relaciones donde no queremos estar, soportamos gente que no queremos soportar, pero porque no somos sinceros. Ok. Y oye, que lo dijiste, es como una manera de pues, vivir la vida, ¿no? O sea, como... Y me gusta mucho preguntar cómo tú ves la vida, cómo crees que debería llevarse, o sea, cómo crees que, o sea, para ti cómo funciona vivir, porque muchas personas confunden el sobrevivir a vivir y a gozar la vida, ¿no? Y si les das pues, el reflector necesario o el punto de vista diferente, pueden ser más conscientes de qué es vivir y qué es sobrevivir, ¿no? Pues sí, es que vivir es estar en el aquí y en el ahora, estar despiertos, estar conscientes. Generalmente vivimos dormidos o como zombies. Ajá. Comemos por comer, actuamos por actuar, reaccionamos porque creemos que eso es lo correcto, pero no porque realmente sea algo que deseamos, ¿no? Ujú. O sea, ¿cuántas veces, y eso lo digo porque me pasaba con mis hijos, iba por ellos a la escuela, salíamos y entonces veíamos los dulces y los tres salíamos corriendo a los dulces. Ajá. Y yo era la única mamá que estaba ahí peleando con sus hijos porque también quería un dulce. Ujú. Y las otras mamás solo nos observaban desde lejos, pero no, o sea, como son mamás, ya no se comportaban con sus hijos como eran antes. No sé Ok. si me explico. Sí, sí, sí. Entonces yo entraba al juego con mis hijos y estábamos los tres y salíamos con nuestro dulce bien contentos. Entonces yo creo que a veces olvidamos esos pequeños momentos, ¿no? De estoy con niños, seré un niño. Ok. O disfrutar el que vayas caminando y escuchar el canto de un ave o las aves peleando, también es algo impresionante y olvidamos voltear a verlos. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza siempre está lo que tengo que hacer, las responsabilidades, las obligaciones, y no nos tomamos ni 3 minutos para estar con nosotros mismos, para conectar con nosotros mismos. Ok. Entonces yo creo que eso es el vivir. El sobrevivir es porque necesito dinero, tengo que pagar aquí, tengo que pagar allá, tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con lo otro. O sea, si vives en tus obligaciones todo el tiempo es como... ¿Viste la película de Soul? De Pixar. Ah, sí, pero creo que no la acabé. No, es que para los que no vieron la película hay una escena que se supone que están en la zona, que se llama cuando estás apasionadamente haciendo lo que te gusta y sientes que estás flotando y sientes que estás como literalmente pues como en un lugar espiritual muy cañón, ¿no? Ajá. Entonces hay gente que
pasa por eso y dura como 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, ¿no? En lo que estás ahí, pero hay gente que se obsesiona por quedarse ahí y empieza a decir, tengo que cerrar el negocio, tengo que cerrar el negocio, tengo que cerrar, entonces se vuelve una obsesión estar en la zona, entonces como que se quedan y se amargan, entonces justamente el hecho de que no sepas distribuir bien tu tiempo, tu mente, tu vida, tu todo, Ajá, hace que te quedes solamente en un lugar y te quedes con todo el peso encima, ¿no? ajá, exactamente, porque es disfrutar, no obsesionarte, Sí, sí, ¿no? sí. Como acabas de decir. Entonces, si lo disfruto 3, 4 horas, bueno, está bien. Ya después también la... Para ti, ¿cómo sería un plan perfecto de tu día a día? O sea, si podías estructurarlo como tú quisieras, ¿cómo lo pondrías para decir, hoy fue un buen día? Pues siento que todos los días para mí son buenos porque empiezo el día con mis hijos, los levanto, nos enojamos, después nos reímos, les doy de desayunar y salimos corriendo a la escuela. Ujú. Regreso a trabajar, tengo cierto número de horas para poder trabajar, salgo corriendo por ellos y disfruto mucho ir por ellos porque vamos platicando, me van contando su día, regresamos a la casa, comemos, hacemos tareas, discutimos un poco, pero también nos llevamos bien, nos reconciliamos. O sea, a pesar de los roces que lleguemos a tener, disfruto mi día, disfruto estar con ellos, disfruto lo que hago. Yo creo que por eso también, a pesar de que todo el día estoy corriendo, casi nunca me detengo más que para dormir. Entonces, disfruto tanto lo que hago que no se me hace tan pesado. Ok. Entonces, yo creo que si cada persona disfrutara lo que hace, su día a día sería muy, muy bueno. O sea, justamente el episodio pasado se llama Disfrutar, y estábamos hablando de cómo se tiene que disfrutar cada momento, ¿no? Inclusive hasta las cosas malas se tienen que estar disfrutando. Porque siempre se aprende algo bueno. Sí, sí, sí. O sea, ¿tú cómo disfrutas? O sea, es que hace rato tuvimos que regrabar esta parte, pero me dio mucho sonido el que dijiste, no, pues es que estoy con mis hijos y peleamos y luego vamos a la escuela o lo que tengan que hacer, pero como que lo dijiste de disfruto mucho, o sea, no pelear, pero disfrutas mucho como que esa es parte de esa convivencia que a veces puedes tener con tus hijos, ¿no? Así porque lo que le digo a mi hijo, el mayor, es que aunque me equivoco una y otra vez, todos los días estoy dispuesta a aprender de él, a empezar con él, Ok. ¿no? Hasta que logremos tener una buena relación. Ujú. Entonces, sí, a pesar de todo lo disfruto mucho estar con ellos. Ok. Puedo estar cansada, puedo estar de malas, pero por el simple hecho de ver que están dando lato, que están felices, ya lo disfruto. Claro. Wow. Entonces, o sea, tú disfrutas todos los días de tu vida, disfrutas cada momento, inclusive hasta las cosas malas las intentas ver el lado positivo. Esas no las disfruto tanto, Ajá. pero siempre he pensado que dentro de algo malo hay un aprendizaje o hay algo bueno. Cuando encuentras el aprendizaje, es como si subieras 2 escalones y puedes avanzar. Si te quedas en la parte mala, no entiendes por qué te ocurrió o lo que tenías que aprender. Claro. Y tardas tan más en salir del hoyo. O sea, yo siento, bueno, en mi opinión es que cuando estás en una situación mala, sea de tristeza, de enojo, bueno, que no hay emociones malas, todo se tiene que expresar, eso es parte de la vida, pero también es parte de la vida disfrutar y apapachar tu dolor si lo llegas a sentir. Obviamente no quedarte incrustado en eso, pero sí es parte de vivir el hecho de estar mal, estar enojado, estar triste, estar confundido, o sea, como que haces que ese sentimiento y esa emoción que estás viviendo sea parte de ti y no la estás reprimiendo. Porque justamente si la reprimes es como una olla express, ¿no? Que en algún momento va a explotar. Exacto. Pero a mí, o sea, desde mi punto de vista es apapacharlo y quererlo. O sea, pero no sé qué tan bien o qué tan mal esté eso. Hace, no sé, hace como 2, 3 años descubrí que me gustaba, y yo creo que a todos nos pasa, pero nadie es tan sincero, como que a veces nos gusta el sufrimiento. Sí. Y lo disfrutamos. Sí, sí, Y sí. lo disfrutamos tanto que terminamos hundidos en una depresión. Claro. Hasta que te das cuenta, pues que tampoco está padre sufrir todos los días o todo el tiempo. Claro. Es cuando empiezas a aprender o a conocerte un poco más sobre ese dolor. Cuando te conoces, entonces puedes volver a avanzar.
Mientras no te conozcas, te vas a quedar atorado en el sufrimiento, porque no te estás dando cuenta que estás disfrutando sufrir. Ok. Hay personas que dicen, es que me quiero curar, pero tú haces y no se curan, porque realmente no se quieren curar. Disfrutan estar enfermos porque tienen la atención de todos. Entonces, también a todos nos gusta tener la atención de las demás personas o sentirnos importantes. Y a veces estar enfermos es lo que nos hace sentirnos importantes ante las personas que queremos. Ok, entonces, o sea, sí hay una explicación del por qué nos gusta estar. O sea, por ejemplo, yo he sufrido depresión y se siente horrible y sientes que no, merece mucho la pena muchas cosas. O sea, estás en un punto de la vida que te sientes muy débil y por más que quieras hacer las cosas no las puedes hacer porque simplemente no puedes. O sea, eh, levantarte temprano, aunque sí lo hagas, o sea, te cuesta 1000 veces más. Y hacer ejercicio, comunicarte, ir a la escuela o ir a trabajar y así, o sea, te hace que todas las cosas te cuesten mucho más. Pero cuando es muy diferente a cuando estoy triste, porque cuando estoy triste sí quiero que alguien llegue y me diga, ay, un abrazo. Pero cuando estaba deprimido no quería que nadie me hiciera caso. Pero justamente hice todo lo posible para llamar la atención de todos y decir, oye, estás muy mal. O sea, tan mal que necesitas ayuda. Porque lo haces inconscientemente. Ajá. Entonces, pero sé sincero, ¿no disfrutaste esa depresión? Porque a veces nos volvemos adictos al sufrimiento. Pues yo creo que posiblemente sí era, o sea, como que me gustaba padecer la vida, me gustaba, bueno, obviamente no conscientemente, ¿no? Como de, oh, sí. Ahorita ya lo puedes hacer Sí, consciente. sí, sí. Pero en ese momento sí sentía, o sea, no lo disfrutaba de decir como qué padre me está pasando esto, pero sí me quedé muchísimo en por qué me pasa esto a mí, por qué, como culpándome y culpándome y culpándome. Ajá. Y sí se sintió como, no sé, como una manera de estancamiento de que no crecía, ¿no? Y mi único pilar en esa vida se había derrumbado, me habían hecho papilla, o sea, como que cada vez que quería que pasara algo nuevo, como que me gustaba sentir el sufrimiento inconscientemente. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Ya ves, ya fuiste más sincero contigo. Sí, sí, es que muchas veces está padre que hablemos con la verdad, ¿no? O sea, como con cómo nos sentamos. ¿Tú alguna vez has sufrido algo así? Sí, o sea, por eso aprendí a conocerme. Eh, Tuve que aprender a conocerme porque yo decía, es que estoy cansada de sufrir. Pero después me daba cuenta que yo disfrutaba sufrir y que buscaba esa sensación en las personas o buscaba personas que me hicieran sufrir Ajá. porque era como un gozo. Cuando fui sincera conmigo dije, ¡ah! Esto no me está gustando y empecé a sufrir más. Pero dije, a ver, tiene que haber una sabiduría, tiene que haber un conocimiento. Y fue cuando yo decía, ¿a quién me recuerda? ¿Quién me provocaba esa sensación? Y ya fue cuando comencé a recordar, ¿no? Porque aunque tengas a los mejores papás del mundo, siempre vas a crecer con un trauma y es lo que tienes que ir sanando. ¿Por qué? Porque te dan las herramientas que necesitas para salir adelante. Okay. Y si no fuera por ellos, pues entonces realmente yo creo que no sabríamos qué camino seguir. Es que sí, encontrar un camino es muy difícil, o sea, increíblemente difícil. Por ejemplo, yo me pongo mucho en mi papel porque, No, sí, está bien. por ejemplo, yo ya estaba encontrando mi camino, ¿no? Me encanta el cine y me fascina el cine. Ajá. Y a pesar de que me fascinaba, como que me costaba estar en el cine y no me encontraba a mí mismo. Decía, es que esto es lo que me gusta, pero no estoy sintiendo esa pasión, ¿no? Y luego cuando se me toca grabar es como, estoy sintiendo esa pasión. Ajá. Pero justamente como que me ponía una excusa como pensando de no soy lo suficiente, entonces no voy a poder hacerlo. Entonces como que me bloqueaba y me bloqueaba y me bloqueaba. Entonces, por por más apoyo y por más cosas que tenía, si yo no me sentía suficiente, no podía, o sea, no podía seguir adelante, ¿no? Entonces me hizo justamente el hecho de ser consciente de todas las cosas tan maravillosas que tengo y en vez de ver todas las cosas malas que me han pasado en la vida. Entonces, sí, ahí volvemos a tomar el caso de cómo ser consciente
las cosas buenas y las cosas padres que te están pasando, ¿no? Ajá, ser sincero. Sí, Fuiste sincero y comenzaste a observar y gracias a eso empezaste a avanzar. sí, ¿No? Porque a veces entramos en crisis, pero no nos damos cuenta que estamos en crisis, solo que todos nos caen gordos, todo nos sale mal, no soportamos a las personas ni las personas a nosotros y nos va pasando una tras otra, hasta que dices, estoy cansado, no puedo más. Y cuando te rindes, todo empieza a fluir, todo empieza a avanzar. sí. ¿No? Como que la racha mala se termina y empiezas a avanzar, pero no eres consciente de qué pasó, Ok. entonces te rendiste. O sea, ¿qué rendir? O sea, Rendiste, se rindió tu ego, dejó de luchar. ok, A veces solo tienes que dejar de luchar y comenzar a avanzar. Eso es todo. ok. No necesitamos pelear, luchar todo el tiempo. Me pasa mucho que tengo que encontrar el porqué de todas las cosas. Sí. Y eso, si no encuentro el porqué, no avanzo. O sea, porque estoy buscando, lo tengo que hacer, sí, pero ¿por qué? Sí, pero, y hay algunas veces que ni siquiera tienen explicación, pero lo tienes que hacer. Y como que sobrepienso mucho las cosas, como que te quedas ahí estancado justamente por el hecho de querer saber el todo, ¿no? Ok, pero a veces no es tan bueno. ¿Por qué? Porque le estás abriendo la puerta a tus miedos. Sí, Entonces, cuando estás analizando de, voy a ir por, no sé, por esa casa o por eso que quiero. Y entonces empiezas, ¿por qué? sí, Pues porque lo necesito o porque a ver si se da o porque... Entonces le empiezas a abrir la puerta al miedo ajá, y de tanto pensarlo ya no hiciste nada. ¿Por qué? Porque el miedo se apoderó de ti. Y el miedo lo podemos usar como un trampolín. ¿Cuántas veces no has usado el miedo como una meta, como un objetivo? ujú, Pero porque lo estás usando a tu favor. Cuando lo empiezas a ver tan grande, es tu enemigo, en lugar sí. de trabajar a tu favor. Entonces, cada emoción que está dentro de nosotros, nosotros le damos el significado para que sea un trampolín o para que sea nuestra propia cárcel. Totalmente. Y poniendo otra vez de ejemplo, es que hace unos años con mi miedo era muy grande y que no me dejaba avanzar y que estaba hecho bolita. Y ahorita el miedo que estoy teniendo, que puede ser inclusive hasta más grande que el que tenía en ese tiempo, Ajá. en vez de quedarme a hacer bolita y seguir con todo eso, me hace impulsarme, me hace decir, ok, no quiero volver a pasar esto y si me pasa, pues ni modo, lo voy a saber cómo afrontar. O sea, wow, qué sabio. No sé si, Se volvió sabiduría, tu miedo se volvió sabiduría y trabaja ahora a tu favor. claro. No, porque volteas y dices, no quiero al de antes, quiero Sí, sí, sí. mejorar. Entonces es cuando también se llama parte de la madurez. Para mí la madurez es cuando todo tu conocimiento, tanto bueno como lo malo, lo utilizas a tu favor para mejorar como persona contigo y con los demás. Ujú. Si no lo sabes utilizar, entonces no hay madurez. ¿Por qué? Porque madurar duele, madurar nos da miedo, pero también nos hace sabios y también nos da mucho miedo ver nuestro propio brillo interior. Ok. A muchas personas les da miedo ver su grandeza, porque a veces creemos que somos por dentro unos monstruos, cuando realmente hay mucha luz dentro de nosotros y todos pueden lograr lo que quieren, pero les da miedo ver lo que hay adentro. Hay muchísima gente que conozco que tiene la capacidad de hacer muchísimas cosas, o sea, literalmente que duerme poco tiempo en el día porque todo el tiempo está súper activo y literal hacen todo, pero no, o sea, les he preguntado, oye, ¿por qué no haces más cosas? Es que mis papás o la gente que me da órdenes dice que no estoy listo para salir adelante. No confían en ellos. Exacto, entonces es como, no inventes, te veo que haces 1,000,000,000 de cosas Ajá. y no eres capaz de hacerlos por ti mismo, como que son solamente, pues, ¿cómo decirlo? O sea, como que nada más están en una dispensa a que al que lo diga alguien que se supone tengan más poder o no sé. Ajá. Es que es como cuando eres niño, necesitas que papá y mamá te vean, necesitas su aceptación. Ujú. Si no tienes la aceptación de mamá y papá, te da miedo hacer las cosas. Bueno, crecemos y estamos esperando la aceptación de alguien, de una autoridad. Ujú. Si no tenemos la aceptación, nos da miedo a hacer lo que realmente deseamos. Entonces yo creo que deberíamos empezar desde pequeños y decirle a los niños, pues si a ti te gusta, adelante, si te sientes seguro, adelante. ¿Por qué? Porque les estaríamos enseñando a observarse a ellos mismos y no que a los demás nos estén observando. Todo el tiempo queremos ser vistos o aceptados por las demás personas y por ti. ¿En qué momento vas a aceptar que te gusta lo que estás haciendo,
pero si no le gusta a mi jefe, pues entonces me siento mal o siento vergüenza. Claro. Entonces olvidamos confiar y tener fe en lo que somos y en quienes somos. Por eso hay tanta inseguridad, tanto miedo, o como lo dices, ¿no? Las personas no se la creen que pueden llegar a más. Claro. ¿Y tú en algún momento has sentido ese miedo? Sí, casi toda mi vida. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que cómo llegaste a tener ese despertar? O sea, más o menos lo, lo mencionaste hace rato, pero ¿qué fue lo que te hizo? Pues bueno, si se puede saber, ¿eh? Pues sí, sí se puede saber. Sí. Se supone que hace unos años conocí a mi hilo rojo, pero yo era demasiado insegura. Y cuando lo conocí, él todo el tiempo me hacía preguntas y preguntas y me di cuenta que no me conocía. Y empecé a entrar en crisis y todo el tiempo estaba en crisis. Yo creo que mis crisis me duraban hasta un mes, hasta que lograba realmente conectar con mis sentimientos. Y lo que él vino fue enseñarme a conocerme. Okay. Realmente gracias a él aprendí a conocerme. Porque si no, pues estaría igual. Claro. No hubiera dado esos pasos tan agigantados, ¿no? Conocernos realmente o ser sinceros con nosotros mismos nos evitaría mucho sufrimiento a nuestra persona y a los demás, ¿no? Porque a veces estamos casados y nos damos cuenta que la relación se terminó, pero no queremos soltar, nos da mucho miedo soltar, pero te estás mintiendo y le estás mintiendo a la otra persona. Entonces, como no sabemos cómo salir, generamos un caos en nuestra cabeza y ya sea que pidas que esa persona te engañe o tú engañarlo o que llegue alguien y te rescate. Claro. Entonces, si tú fueras sincero, dirías, ¿sabes qué? Ya no siento lo mismo, se acabó. Y entonces tal vez las relaciones terminarían de una forma más sana, no que nos seguimos mintiendo. Sí, claro. O sea, el hecho de... o sea, ¿cómo es tan fácil mentirnos a nosotros mismos, no? Uh-huh. ¿Cómo es tan fácil decir... Es que se me hace tan extraño el hecho de cómo nosotros mismos nos autoengañamos. Uh-huh. Aunque sepamos la verdad, decimos, no pasa. Exacto. Y justamente cómo... Si nos mentimos a nosotros mismos, ¿cómo no vamos a mentir a las demás personas? Ajá. Y la mentira, el miedo y el odio son las peores cosas que le pueden haber pasado a cualquier persona, ¿no? Porque si mientes es por miedo. Ajá. Y si tienes miedo es porque también tienes un odio hacia otros. Ajá. Entonces, ¿cómo recomendarías que a las personas saber que se están mintiendo? Porque es muy fácil mentirte y no saber que te estás mintiendo. Tú piensas que es normal. O sea, sí, claro, porque, o sea, yo me acuerdo que iba por la vida y decía, es que me siento tan falsa, me siento tan mentirosa con las personas. Y entonces, cuando empecé a autoconocerme, entendiera que era porque yo me mentía, ¿no? O sea, había personas con las que no quería hablar, pero me obligaba a hablar, me obligaba a sonreír, ¿no? Así de, pero no era un lugar donde que yo quería estar, pero me daba miedo a lastimar. Pero entonces no me daba miedo lastimarme. O sea, al final terminaba siendo egoísta conmigo misma. Cuando entiendes lo que está pasando, puedes cambiar como el ambiente o la relación. Okay. Hay cosas que no te gusta de la persona. Bueno, pues yo soy de otra manera y se va contrarrestando, ¿no? O sea, cuando tú te aceptas, las personas te caen menos mal o dejan de caerte mal, porque te aceptaste a ti. Por lo tanto, estás dejando de juzgar a los demás y los aceptas como son. Cuando realmente llegas a esa conexión donde te aceptas tal y como eres, aceptas a los demás sin juzgarlos, ¿no? Aprendes lo que es o entiendes lo que es el compartir. Necesitas compartir. Las relaciones son una necesidad. Y cuando se vuelven una necesidad, se llega al sufrimiento. ¿Por qué? Porque si estoy saliendo con alguien y no me está observando y yo tengo la necesidad de ser vista, eso me causa mucho sufrimiento. Y entonces siento que ya no me quiere. Pero no es que no me quiera, solamente está en su mundo viviendo su propia vida. Y cuando viene a mi mundo puede ser para compartir, pero yo no sé compartir. Ok. ¿Sí me expliqué? Sí, totalmente. Entonces... ¿Cómo sabes si estás listo para compartir?
O sea, es muy fácil pensar que tener una pareja nada más es tener una relación, pasarla bonito y todo eso, pero yo considero que una persona te debe de llevar a conocerte, a saber, como que debe, o sea, una persona llega a tu vida para enseñarte algo. Ajá. Es mi pensamiento, ¿no? Y a veces pensamos que, o sea, no somos conscientes de qué nos va a enseñar o que o nada más vamos a tener una relación de manita sudada o vamos a, pues no sé, tener relaciones o como que nada más piensas en eso, pero a lo mejor te están enseñando otro caso. Entonces, ¿en qué momento es el momento para tener una, como, pues, un chance de conocerte con otra persona? O sea, cómo saber que estás listo para tener una relación de verdad. O sea, porque puedes conocer a diferentes Ajá. relaciones, pero ¿cuándo vas a darte cuenta de, ok, y ahora ya quiero que la persona con la que esté me aporte cosas diferentes? Es que cada persona que llega a tu vida viene a enseñarte algo. Ujú. Generalmente los mejores maestros son las parejas, Sí, porque lo que te irrita de la persona es lo que no ha sanado con papá, mamá o hermanos, ok, ¿no? Entonces solo viene a ser un espejo de tus heridas del pasado. Cuando tú te das cuenta que no es la persona, sino el reflejo de algo que que has sanado, perdón, que no has sanado, entonces entiendes que no hay un conflicto, porque el conflicto está dentro de ti. Generalmente el conflicto está dentro de nosotros. Nadie nos hace nada, solo que no somos responsables. Cuando tú te conoces, cuando tú te aceptas, cuando a pesar de tus errores dices, bueno, me equivoqué, pero para la siguiente me sale mejor, ujú, sin ser tan duro, porque generalmente somos muy duros con nosotros, entonces estás listo para compartir de una forma sana. Mientras tanto, todos son tus maestros ok, y tú eres maestro de otras personas. ¿Por qué? Porque llegan a enseñarte y tú estás enseñando al mismo tiempo. ok, O sea, todos somos maestros, todos tenemos que conocer, solamente que vienen a mostrarte un reflejo, no hacerte daño, jamás, nadie llega con la intención de hacerte daño. Creen que sí, pero no son tan conscientes, solo que venimos arrastrando. claro, Cuando tú sanas o entiendes el por qué, la persona hasta deja de caerte gorda. Porque hay actitudes que no soportas. Y dices, es que no lo soporto. Bueno, observa esa actitud. ¿Qué emoción genera en ti? Ya qué recuerdo te lleva. Cuando te das cuenta que son personas o momentos diferentes, entonces dejas de estar enojado con la pareja. claro. Porque no te hizo nada. Solo te mostró tu herida. Sí, sí, sí. Wow. No, inclusive una manera en la que me he dado cuenta de eso Ajá. fue igual escribiendo y me acuerdo que en una expareja que tenía, o sea, me hizo sentir mucho daño, me hizo sentir mucho dolor, Ajá. pero tanto dolor que lo escribía, inclusive hasta escribía como, o sea, que lo odiaba y así, hasta que llegó un momento después de 20 cuadernos de haberlos escrito, que dije, creo que ni siquiera mereces la pena para que o sea, para que tenga ningún sentimiento por ti, ni aunque sea odio. Y así pude zafarme, o sea, como dejar de un lado el hecho de, ok, tú me enseñaste que, o sea, que las personas vienen, te pueden hacer daño, pero no clavarte con eso. Ajá. Y fue como, ok, darle a la vida otro espacio de, ok, tú me enseñaste algo que me costó mucho sufrimiento, muchas lágrimas y mucha sangre y mucho todo, para poder, para poder entender que a lo mejor las personas no son como tú las ves, ¿no? O sea, no son... Es que no sé cómo llevarlo mejor, pero justamente me hizo darme cuenta que todas las enseñanzas que me estaba dando eran solamente para no tener rencor con ninguna otra persona. O sea, porque si odias a una persona, ¿cómo es posible que una persona te genere tanto que la puedas odiar? O sea, Ok. ¿cómo puede ser que un enojo te lastime tanto tu día? ¿Cómo es posible que hay ciertas cosas que hacen que tu mente esté enfocado en eso que no puedes aprender a soltar? Y a lo mejor lo que me enseñó esta persona es a aprender a soltar sin tener ninguna esperanza ambigua de va a regresar, no va a regresar, qué va a pasar. Entonces fue como aprender a soltar. Aprender a soltar lo más difícil. Sí, sí, sí. Sí, soltar es
Ay, súper difícil, pero sí, llegó a enseñarte. Sí, Y al final te costó, pero lo aprendiste. sí, sí, sí. Pero yo creo, con el papá de mis hijos, ay, yo sentía que lo iba a odiar. Sí, sí, sí. Pero dije, no puedo odiar a alguien que quise tanto. No puedo odiar a alguien que me dio lo más hermoso del mundo, que son mis hijos. Así que empecé a pedir, pedí mucho para soltarlo con amor. Y al final no somos los mejores amigos, pero si él me dice vamos a tomar un café, podemos ir a tomar un café. O sea, no tengo Rencor. tanto rencor hacia Ajá. él, cada vez es menos, cada vez lo trabajo más. Puedo entenderlo, pero ya no lo justifico, porque antes todo el tiempo justificaba. Y ahora ya no, creo que cada quien que lidie con sus propios problemas o miedos, errores, ¿no? Cada quien necesita su propio aprendizaje. Ok. Me costó, pero yo decidí hacerlo con amor y gracias a eso, cuando me encuentro personas, sí me enojo, pero no llego al rencor. Antes de llegar al rencor, suelto. ¿No? Solo digo, gracias, ya entendí lo que tenías que enseñarme y listo. Sí, sí, sí. Entre más rápido aprendas, más rápido avanzas. Ok. Así que cada persona tiene su proceso. O sea, no te estoy diciendo que el mío es el perfecto, ¿no? Cada persona va a soltar y va entendiendo a su manera, porque todos somos tan diferentes que cada quien lo hace a su manera. Hay personas que ya se enojó contigo y en 3 días te olvidó. Sí. No todos podemos hacer eso, no todos tenemos la capacidad. A otros nos gusta flagelarnos, ¿no? Sí. O a otros les gusta entender el por qué pasó, qué me enseñó. Pero cada persona tiene su proceso, su momento. Y yo creo que lo mejor es como no presionar, porque cuando tú presionas o entra la parte rebelde o no ves. Sí. Entonces mejor respetar el proceso de cada persona. Wow. Pues se me hizo súper mega interesante todo esto. No sé si quisieras dejar algún contacto para que la gente te especialice o se dedique a ti para poder acercarse a ti. Ok, sí, puede ser ¿cómo se llama? En Facebook está la página, se llama Consultorio Génesis. Se llama Génesis porque es el origen. Está muy bien. La verdad me quedé entusiasmado y con ganas de saber más. No sé si te gustaría echar otro episodio en algún momento, Sí, porque claro. sí se me hizo súper muy interesante. También no olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @echaturrollo, y aquí mi red social personal para que puedan literalmente echarnos su rollo. Brisa es uno de los especialistas que tenemos para poder canalizarlos si llegan a tener un problema. Ya pueden ver con solamente la vasta experiencia y sabiduría que tiene, que es una persona Muchas gracias. en serio que puede ayudarnos. Y en serio, muchas gracias por estar aquí. ¿No quieres dejar tu teléfono también para que...? Ok, sí, claro. Es 56 17 29 93 75. Y ahí con ella lo pueden canalizar, aquí también se los dejamos. Y pues bueno, espero que les haya gustado. ¿Quieres decir una cosa más antes de terminar? Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias por invitarme. No, muchas gracias por estar. Y mucho gusto a todos. Espero que les haya gustado. Fue un tema bastante amplio y de muchas cosas, pero pues espero que les haya gustado. Entonces, les mando un beso y pónganselo donde quieran. Adiós.